A través de los siglos, la iglesia se ha sentido perseguida. Y eso es importante notarlo porque el mensaje del evangelio es un mensaje contracultural. ¿Qué queremos decir con eso? Es un mensaje que va en contra de las culturas dominantes para hablarnos acerca del reino de Dios. Eso quiere decir que los valores del reino van a chocar con los valores del mundo. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Déjeme darle un claro ejemplo. Mientras en nuestra cultura la gente aprecia la fama, la fortuna, el éxito a todo costo, la fe nos habla de otros valores como el amor, la paz, la justicia, la misericordia. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de Cristo y hablemos del Evangelio de Jesucristo, siempre va a haber un choque. Ese choque fue particularmente fuerte durante el primer siglo de la era cristiana. Recordamos, cuando leemos los evangelios, que Jesús de Nazaret fue asesinado, fue ejecutado por predicar amor. O sea, fue objeto de violencia por predicar la no violencia. Fue objeto del odio por predicar el amor. La iglesia nace bajo el manto de la persecución. La iglesia nace bajo el manto de la violencia. La iglesia nace huyendo de las autoridades que querían destruir el movimiento de Jesús. Pero cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia perseveró. Una y otra vez, los apóstoles, en particular Pedro, Juan y los líderes de la iglesia en Jerusalén, fueron apresados, fueron hostigados por las autoridades. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que el Señor siguió una y otra vez dándoles una victoria sobre esas personas que estaban atacándoles, sobre esas personas que les querían destruir. Sin embargo, cuando en el tiempo de Nerón la sociedad grecorromana se da cuenta que la iglesia es una cosa distinta al judaísmo, entonces tenemos un cambio muy grande, un cambio muy fuerte. La iglesia empieza a ser perseguida. Y usted se preguntará, ¿por qué? Muy sencillo. La religión romana, sobre todo lo que hacía era adorar a los familiares muertos, o sea, a los antepasados. Algo muy similar a lo que en la cultura mexicana se observa cerca del Día de los Muertos. Sin embargo, había un culto muy particular. Se llamaba el culto al emperador. El culto al emperador. Y era que había que adorar a los emperadores como si fueran dioses. Al principio, solamente era después que un emperador moría, que se le declaraba como Dios y entonces se le dedicaba a cierto tipo de devoción. Sin embargo, muy pronto, los emperadores se dieron cuenta que tenían una gran ventaja si la gente los adoraba como dioses. Y ya para el tiempo de el emperador Gallo, mejor conocido como Calígula, que estuvo en el poder en la década de los años 30 en Roma, ya para el tiempo de Calígula pedía que se le adorara como a un dios. Y de hecho, una de las cosas que mandó a hacer fue estatuas de Zeus, pero la cara de la estatua era la cara de Calígula. O sea, era una forma de decir que él era la encarnación de Zeus, que él era Zeus. ¿Y para qué servía ese culto al emperador? Bueno, usted tenía el imperio más grande del mundo. Dominaba a unos 120 naciones, 120 grupos étnicos. Pues de las pocas cosas que unía a todo el mundo era que todo el mundo adorara al emperador. Y la iglesia se negó a hacerlo. Cuando la iglesia se niega a adorar al emperador, se convierte en un grupo subversivo.
se convierte en un grupo que no es confiable para el gobierno. Tanto así que muy pronto la iglesia empieza a ser perseguida. Cuando se acusaba a una persona de ser cristiana, era relativamente fácil liberarse de la acusación. La persona lo que tenía que hacer era una de tres cosas. Maldecir a Cristo públicamente era la primera. La segunda era ofrecer algún tipo de sacrificio, tal como un poco de vino o quizá un poco de incienso ante el genio del emperador, o sea, ante un muñequito del emperador. Y en tercer lugar, ofrecer algún tipo de sacrificio a algún dios grecorromano. Si hacían cualquiera de esas tres cosas, la gente se podía ir a su casa, probando que no eran personas cristianas. Sin embargo, cuando una persona sí era cristiana, aunque algunas, movidas por el miedo, pues negaron su fe, muchas personas cristianas se negaron a adorar al emperador. Esto quiere decir que sufrían castigo. Al principio los castigos eran cárcel, eran tortura física, era que se le despojaba de sus bienes, se les vendía como esclavo. Sin embargo, los romanos entendían que la actitud de la iglesia, de las personas que formaban parte de la iglesia, era muy negativa. Y los acusaban de odiar a la humanidad. Decían que la iglesia odiaba a la humanidad. Y bajo ese título, la iglesia era perseguida. Y usted me preguntará, ¿y por qué la iglesia no buscó ser reconocida como una religión, así como el judaísmo? Bueno, el judaísmo tenía un templo central en Jerusalén. El judaísmo tenía una trayectoria milenaria. Sin embargo, el movimiento de Jesús era un movimiento nuevo que afirmaba que un hombre que había sido ejecutado por el Imperio Romano era el rey, el Mesías, el Señor. Ahí vemos un choque. Porque al César se le llamaba Señor. Kyrios en griego. Y a Jesús nosotros lo confesamos como Kyrios, Señor. Y nadie puede servir a dos señores. Así que muy pronto el cargo religioso, la acusación religiosa, se convierte en una acusación política. La iglesia es vista como un grupo subversivo, como un grupo que está en contra del imperio romano. Triste eso, porque entonces comienzan las persecuciones. Como ya le dije, la primera persecución grande que hubo en el imperio fue durante el tiempo de Nerón. Y fue localizada solamente en Roma. Pero para finales de siglo hubo un emperador llamado Domiciano, que era hermano del emperador Tito e hijo del emperador Vespasiano. Pues Domiciano organizó la primera gran persecución de la iglesia en todo el territorio del imperio. En todo el imperio. Fue un reino del terror que duró como unos 2 años hasta que Domiciano pues fue asesinado, ¿verdad? Fue eliminado por sus propias fuerzas de seguridad, como pasó con otros dictadores romanos. ¿Cómo era que la iglesia podía sobrevivir en un ambiente así? Imagínese usted. Usted ser miembro de la iglesia y saber que en cualquier momento alguien le puede a usted acusar de ser cristiano y llevarle ante un magistrado. Y que el magistrado le iba a decir que usted tenía pocas opciones. O negaba a Cristo y adoraba al emperador y quedaba libre, o perseveraba en la fe de Jesucristo y se exponía a la cárcel y aún a la muerte. Muy, muy,
muy difícil la situación. Temprano, en el segundo siglo, hay una serie de correspondencias, de cartas, entre un hombre llamado Plinio el Joven y el emperador. Y él le pregunta, ¿qué debe hacer con los cristianos? Y es interesante, el emperador le dice, no los persigas, pero si los acusan, tienes que procesarlos legalmente. ¿Ven el problema? O sea, usted podía ser una persona cristiana y pasar toda la vida sin que nadie le acusara de ser cristiano. Pero si usted tenía un vecino que objetaba de su fe, lo podía acusar. Pero más que eso, a veces el problema no era la fe. El problema era que el vecino estaba buscando algún tipo de recompensa. Algún tipo de recompensa. Y podía decir, a esta persona es cristiana y ahora, en recompensa por haber eliminado, por haber denunciado a esa persona, yo quiero ahora que me permitan tener a la que era su esposa como esclava, a sus hijos como esclavos, a sus hijas como esclavas, que me permitan quedarme con sus posesiones, con su casa, con su taller de trabajo. Y mucha gente, muerta de miedo, dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que era muy peligroso el ser parte del cuerpo de Jesucristo. Hay una carta que sobre todos los otros documentos del Nuevo Testamento nos habla precisamente de lo difícil que era vivir en un ambiente como ese. Me refiero a la epístola a los Hebreos. Esta es una carta anónima, no se sabe quién la escribió. Y no se sabe a qué iglesia se dirigió. Se le llama a los Hebreos porque tiene un alto contenido religioso que viene del Antiguo Testamento. Pues la epístola a los Hebreos nos habla precisamente de una iglesia que ha perdido el entusiasmo, de una iglesia que está muerta de miedo, de una iglesia donde la gente está paralizada por el temor que sienten ante lo que está ocurriendo en el imperio. Y esa iglesia recibe esta carta, este documento, de un pastor que predica y les da un mensaje que está basado en 2 salmos, en el Salmo 2 y en el Salmo 110. Y les exhorta a mantenerse firmes en la fe. La carta comienza en el capítulo 1 afirmando que Dios ha hablado de manera extraordinaria por medio de la figura de Jesucristo. El texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, que este texto dice que Dios, después de hablar de varias maneras, por medio de distintas personas, particularmente de los profetas, ha hablado de manera definitiva por medio del Hijo, o sea, por medio de Jesucristo. Y lo presenta como superior a los ángeles. Y el resto del capítulo 1 nos va a hablar acerca de la superioridad de Jesucristo. Pero mire lo que dice el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios
y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Escucharon? Versículo 1. Atendamos con diligencia para que no nos deslicemos. Lo que encontramos aquí es una imagen marítima. Es una imagen que tiene que ver con el océano, con el mar. Usted sabe que cuando usted va a la playa, las olas vienen y van. Eso se le llama la resaca. Y si usted tiene un barco, un barquito que está ahí en la orilla y no está anclado, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco las olas lo van alejando. Ese es el verso. Ese es el verbo que está detrás de esta palabra deslizarse. Está hablando de que debemos tener cuidado de no deslizarnos, o sea, de que nosotros no nos vayamos alejando poco a poco de la fe hasta que nos encontremos perdidos en el mar. Y esto es bien interesante, porque cuando usted estudia el deterioro de las iglesias, por qué las iglesias se deterioran y cierran, una de las cosas que ocurre regularmente es que podemos ver con claridad, podemos ver con toda claridad que hay iglesias que poco a poco van perdiendo miembros y la gente no se da cuenta. O sea, usted vio que vino la familia González y después los extraña 4 o 5 domingos que no los ve. Pero cuando vuelve, mira, están ahí los González. Y es que antes venían todas las semanas, ahora vienen una vez cada 6 semanas. Y poco a poco se van deslizando. Hebreos nos está diciendo que debemos tener cuidado de no deslizarnos. Debemos tener cuidado de no deslizarnos. Cuando llegamos entonces al capítulo 5 de la epístola a los Hebreos, vemos que la iglesia está anquilosada, está estancada, está estacionada en los fracasos. Capítulo 5, versículo 11 en adelante dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos entonces a una iglesia que está varada, donde la gente no crece espiritualmente. La gente sigue siendo como si fueran niños espirituales. Es interesante, recuerde que le hablé que en el capítulo 2 hay una imagen marítima. Al final del capítulo 6 volvemos a otra imagen marítima. Mire lo que dice acerca de la fe, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, que si usted no quiere que su barco espiritual se deslice, tiene que anclarlo. ¿Y con qué lo anclamos? Con la fe. La iglesia siguió su lucha. Y la persona que escribe la epístola a los Hebreos reconoce que es una lucha ardua, que es una lucha difícil. Y después de explicar una doctrina muy particular, que es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, cuando llegamos al capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
¿Lo ven claro? El autor de Hebreos dice, vamos a acercarnos a Jesús. No se aleje de Jesús y no haga lo que está haciendo la gente que tiene miedo, que es que se quedan en sus casas. Esas personas no estaban participando de la iglesia. Habían dejado que el miedo los paralizara y no querían ofender a las autoridades romanas. ¿Y por qué? Eso lo encontramos en el capítulo 10 a partir del versículo 32. La iglesia a la cual se dirige esta carta había pasado por momentos de sufrimiento. Dice el texto, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, bautizados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El cuadro ahora está mucho más claro. Esta iglesia había pasado por algún tipo de persecución. Habían personas que habían sido encarceladas. Los presos no son personas que están encarceladas por haber cometido un crimen, sino por su fe. Hay otras personas que no fueron presas, pero le quitaron todo lo que tenían, sus bienes. Sencillamente ellos fueron despojados de todo lo que tenían. Y por eso es necesaria la paciencia, la perseverancia. Porque nosotros no somos de los que retroceden. La situación había estado muy difícil. En el capítulo 12, versículo 3 y 4 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, que ellos habían sido encarcelados, pero todavía no había comenzado una matanza. No habían estado experimentando la ejecución, aunque sí estaban experimentando toda esta serie de situaciones tan difíciles. Así es que llegamos al capítulo 13. Permanezca el amor fraternal, o sea, amémonos los unos a los otros. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. O sea, que cuando vengan líderes de la iglesia de otro lugar, las personas que viven aquí deben hospedarlas. Versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, acuérdense de los hermanos y hermanas que están presos a causa de su fe. Y es en este contexto que llegamos al versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El texto se está refiriendo a los pastores de esta organización, de esta iglesia, de esta comunidad de fe. Probablemente algunos de ellos eran de los que estaban presos. Probablemente algunos de ellos habían perdido todo, habían sido despojados. Y el texto dice, acuérdense de ellos y miren su conducta e imítenla. Imiten la perseverancia de sus pastores. Imiten su dedicación. Imiten su sacrificio. Y cuando venga la persecución, no retrocedan, sino que afirmen que Jesucristo es el Señor.
Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.